¿Cómo manejan esta situación asesores financieros como José María Luna de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales? Hola José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Fernando, muy buenas tardes, estupendamente. Bueno, ya vemos que no hay una Gracias. sola semana de descanso y que los inversores no pueden relajarse ni un solo segundo, ni los inversores ni los asesores financieros. No, la verdad es que no. Llevamos, bueno, ya creo que bastante tiempo sin ese relax que todos desearíamos, ¿no? Cuando no es una pandemia, pues es cualquier evento que pueda suceder a nivel macroeconómico o a nivel, en este caso, dentro del sector financiero, como ha aparecido, en este caso, en la banca norteamericana. No nos podemos relajar, tampoco, por supuesto, ni vosotros, los medios de comunicación, además especializados, ni tampoco los asesores financieros. El mercado sigue siendo un sitio apasionante. No es una situación, desde mi punto de vista, binaria de todo o nada, sino que permite, evidentemente, que, bueno, pues esas tormentas que en estos momentos tenemos en estos momentos, ahora mismo, y hay que saber cómo gestionarlas, sobre todo desde el punto de vista emocional y también, como decía el anterior compañero, bueno, pues existen alternativas precisamente para cubrir y poder aprovecharlas. También, dentro de ese aprovecharlo, también yo creo que con una mirada mucho más hacia adelante, también tratar bueno, pues con esa serenidad y con esa calma, tratar de ver dónde existen oportunidades, puesto que no todas las entidades financieras están en la misma situación y no todas las cosas están en una situación que, bueno, pues fíjate, lo que la pasada semana quizás no se veía que era una crisis en el sector financiero o se estaba circunscribiendo solamente al tema quizás de las criptodivisas, ahora es algo que se pone encima de la mesa. Antes la gran preocupación era el ritmo de subidas, después de la intervención del señor John Powell, de las subidas, el ritmo de subidas por parte de la Fed, y ahora incluso pues, se habla de que sí puede haber un cierto momento de pausa precisamente por la crisis que se está viviendo en el sector financiero norteamericano. Que está sucediendo y que no sabemos la mayoría de los mortales, porque tampoco es normal que el rescate de dos bancos en Estados Unidos, una vez que se ha producido ese rescate, pues esté provocando también este seísmo, este terremoto de nuevo hoy lunes en los bancos europeos, que entiendo yo también que es una crisis de confianza de momento. Tampoco podemos hablar de Totalmente. una crisis de liquidez, aunque ya sabemos que el Banco Central Europeo está monitorizando los niveles de liquidez de determinados bancos. Estamos viendo también como los bancos más débiles, entre comillas, o los menos capitalizados son también los que se están llevando las mayores tortas, pero bueno, y madre mía, José María, cómo están actuando también los de refugio, el mercado de renta fija, los bonos, los rendimientos de los bonos, es que se han desplomado. Hemos pasado un 4% en el 10 años americano, por ejemplo, a un 3,6%, pero es que en el caso del Bund alemán, del 2 casi con 7%, que lo vimos hace tan solo unas semanas, lo tenemos ahora mismo en el 2,3%. ¿Es momento de ser más conservadores? Sin duda alguna. Fíjate, antes comentabas el tema de la crisis de confianza y que en un mundo en el cual hay abundante liquidez, puesto que los bancos centrales han reducido los balances, pero de forma mínima, sobre todo tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo, haya habido primero una crisis de liquidez en una entidad financiera y luego haya generado una crisis de confianza. Luego me quedo en algo que hace una serie de años estuvo por aquí el señor Bernanke, después de salir de la Reserva Federal, y dijo que después de lo de Lehman Brothers, ellos habían aprendido la lección, quizás no habían aprendido la lección en cuanto a cómo combatir una inflación muy elevada, pero sí al menos de cómo gestionar este tipo de eventos como el que se pueden estar produciendo ahora mismo. Con lo cual, en cierta manera, yo creo que al menos cuando es una crisis como la que se está viviendo a nivel bancos, yo creo que habría que seguir dejando trabajar ahí a los bancos centrales, a las autoridades monetarias, al resto de entidades regulatorias, puesto que yo en ese sentido sí soy o tengo bastante confianza de que hayan aprendido de los errores del pasado, ¿no? Otra cosa es la inflación. ¿Es momento de ser conservador? Ya venimos siendo conservadores y si os dais cuenta, cada semana traíamos precisamente en el paso corto algún producto Lonsor, algún producto de retorno absoluto, claro que sí. Yo creo que en estos momentos, precisamente para la parte más táctica, más de corto plazo, lo que hay es que redundar precisamente en productos escudo, en fondos de inversión escudo, en fondos defensivos, en tratar de, con toda calma y con toda serenidad, proteger al máximo el capital invertido en la parte de nuestras carteras. Eso no significa huir totalmente de la renta variable, no, sino contar
con vehículos que precisamente, bueno, pues permitan, bueno, pues defendernos. Y algunos de los productos que hemos ido trayendo semana tras semana a este espacio precisamente se están comportando de forma bastante más tranquila, o al menos protegiendo en cierta manera o bastante al inversor ahora mismo en fondos de inversión. Precisamente el paso corto nos traes un fondo de la Casa Mundi, un fondo garantizado, ¿no? Un fondo monetario, perdón. Fondo Un monetario. fondo monetario, No efectivamente. confundamos, no confundamos. Sí, porque no es un fondo garantizado, No es claro que no. momento. Y si viera uno la gráfica vería que no ha sido nada, para nada garantizado, ¿no? Repito, en el corto plazo seamos defensivos, seamos prudentes, apoyémonos en fondos escudo. Y dentro de esos fondos escudo, una categoría son los fondos monetarios, pero sobre todo los de ultracorto plazo. Productos centrados sobre todo en renta fija, en deuda, en prestarles dinero a entidades, en este caso sobre todo son entidades privadas, más que en el caso de la deuda pública, aunque también nosotros aconsejamos desde Luna Sevilla Asesores Patrimoniales contar con ese tipo de monetarios que invierten en deuda pública de muy, muy corto plazo, pero junto con ellos también productos que invirtiendo en deuda corporativa, pues normalmente de rating triple B, también incluso los hay de doble A, bueno, pues aquellas compañías que según repuntan los tipos de interés del corto plazo, y los hemos estado viendo precisamente por las presiones inflacionistas, bueno, pues podamos capturar ese repunte de tipo de interés que se está produciendo, que se estaba produciendo en los tramos más cortos. En este caso, el fondo de inversión que traemos precisamente para el paso corto como fondo escudo es el fondo Amundi Ultra Short Term Bond. Un producto con una comisión de gestión súper competitiva, un producto que en la cartera lo que podemos ver precisamente son o es deuda de muy corto plazo, como puede ser la deuda de Endesa, como puede ser compañías financieras, pero distingamos claramente o hagamos una distinción muy clara y el mercado al final lo va a ir viendo, aunque ahora a corto plazo no sea así, que no es lo mismo las acciones o el tenedor de deuda o el depositante de entidades como puede ser Silicon Valley Bank o lo que puede ser accionista, bonista o depositante de una entidad como puede ser Société Générale o puede ser Santander o puede ser otras entidades, sobre todo europeas, que yo donde creo que todo el ejercicio que ha habido en Europa, tanto por solvencia como por Basilea, tanto para las compañías de seguro como para las compañías bancarias, es un ejercicio regulatorio que a la larga va a tener premio, con lo cual este producto de muy, muy corto plazo será un fondo de inversión para el paso corto para tratar de protegernos ante la volatilidad que hay ahora mismo en los mercados. A la vista larga nos traes un fondo de bolsa europea, de la Casa Avante, ¿no? Exacto, he traído un fondo de la Casa Española Avante, he traído un fondo de un viejo conocido, seguramente de tanto tuyo como mío, que es Josep Prats, y posiblemente para muchos de ustedes, ¿no? Un gestor que normalmente lo que hace es invertir en compañías, acciones de empresas europeas, no solo de la zona euro, aunque el porcentaje de la zona euro es muy significativo, las posiciones en compañías tanto francesas, españolas, alemanas o italianas suelen ser las empresas que más cabida suelen tener en este fondo de la Casa Avante. Es un producto que invierte sobre todo en empresas de calidad, con visibilidad de resultados en el largo plazo. Apuesta precisamente el gestor, en este caso Josep Prats, en un aterrizaje suave de la economía europea y con una serie de catalizadores que se pudieran beneficiar. Y además lo he traído ahora precisamente porque el fondo de inversión en estos momentos tiene más de un 30% en el sector financiero. Es decir, que tanto el día del viernes como hoy le van a zurrar de lo lindo. Pero si uno es capaz de detectar fondos de inversión que han demostrado precisamente saber gestionar contextos sobre todo más favorables, porque esto es un fondo que cuando corrige la renta variable europea es un fondo que suele corregir mucho más, con lo cual, insisto, sufrirá bastante, pero con una vista larga, con una posición constructiva. Si hablábamos antes de fondos escudo para la parte del paso corto, aquí en la vista larga yo sería constructivo. ¿Y qué significa ser constructivo? Ser constructivo es detectar aquellas ideas, sobre todo la parte de renta variable europea, que van a sufrir
en la volatilidad actual, pero que creo que el mercado volverá a fijarse precisamente por lo que comentaba anteriormente, porque no es lo mismo un Citigroup que un SV Bank o lo que puede ser cualquier otra entidad más apegada, por ejemplo, a todo el mundo del blockchain o las criptodivisas. Con lo cual, precisamente en esa distinción, en esa dispersión que se puede producir dentro del sector financiero y en otros sectores, no cabe la menor duda que apostar por un fondo de calidad en renta variable europea, donde haya un peso importante en el sector financiero, sector industrial, incluso el lujo, yo creo que es importante. Con lo cual, el Avante European Quality Equity Fund puede ser una idea interesante con esa vista larga. A corto, defendernos. A largo, ser constructivos. José María Luna, Luna Sevilla, asesores patrimoniales. Muchísimas gracias por los consejos. Como siempre, cuídate mucho. Feliz semana. Cuidaros mucho. Feliz semana y buen negocio a todos. Mala semana, malas vibraciones. Vamos a ver, rescates por aquí y por allá. El Banco Central Europeo de momento solo dice que está inspeccionando, vigilando los niveles de liquidez de los bancos. Imaginamos que lo dice un poquito para tratar de calmar o serenar los ánimos, pero que están trabajando a tope y que están hablando. La comunicación debe ser fluida y continua, no solo con la Reserva Federal, sino con el resto de bancos centrales del planeta Tierra. Hacemos una pausa y enseguida seguimos hablando, analizando la situación en Momentum de la economía en los mercados, hoy con Ignacio Martín Ocaña de Santa Lucía Asset Management y con Javier García de Velaria Inversores.